Bienvenidos estudiantes de la Universidad Pedagógica en el programa de formación continua para docentes en servicio. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la didáctica como disciplina pedagógica en la asignatura de módulo pedagógico 2 que estamos cursando. En este caso vamos a continuar hablando sobre las estrategias didácticas para enlazarlo dentro de la clase anterior y hablamos que las estrategias didácticas es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que este debe ser realizado por el docente y él debe ser el encargado de realizar una adecuación curricular de acorde al medio o al entorno o a los intereses de los niños. Y para ello necesitamos elegir técnicas y métodos, así como también una gama de actividades diversas y que planteen el fin o el propósito que nosotros querremos alcanzar, que lo vamos a especificar y lo vamos a determinar en el planteamiento de los objetivos. Para realizar el tipo de planificación, nosotros debemos de dirigirlo por el Currículum Nacional Básico, que este es la columna vertebral de este proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es emanado y dirigido por la Secretaría de Educación. Nosotros debemos de tomar la temática enmarcada en el orden que lo establece y nosotros debemos de realizar una adecuación curricular de acorde a las propuestas planteadas y a las necesidades del niño o el entorno o a la exigencia, diríamos, del desarrollo de país o plan de país. También tenemos ahí que las estrategias didácticas es una dinámica la cual puede estar implementada o se puede establecer a través de varias estrategias. Nosotros hablamos ahí de la definición de los objetivos de aprendizaje. Todos sabemos que los objetivos son es lo que nosotros queremos lograr. Lo establecido en base a cuál debe dirigirse el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las actividades que nosotros vamos a realizar para poder alcanzar esos objetivos a través de técnicas y métodos, las cuales han sido seleccionadas con anterioridad. Otra de las cosas, tenemos que hacer el uso de resúmenes. Nosotros como profesores debemos de tener un registro teórico sobre los contenidos que se van desarrollando por fecha, por grado, por asignatura, para poder determinar cuáles son las ideas centrales o medulares del desarrollo del tema. O cuáles son los tipos de ideas o de contenidos que nosotros necesitamos que el niño aprenda o de la forma en que nosotros se los vamos a explicar o ejemplificar o ilustrar. También tenemos que elaborar ilustraciones o infografías, como se le llaman las TIC ahora, que esto consiste para realizar un proceso de enseñanza de aprendizaje asociativo, donde el niño asocia imagen, término y concepto. Tenemos ahí lo que es la orientaciones con guía. Nosotros podemos orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la formulación de guías de trabajo, guías de aprendizaje o guías de estudio, las cuales deben de ser planteadas de acuerdo a los intereses y a los objetivos que nosotros nos hemos planteado durante el proceso de planificación. Y también no podemos abusar también de la guía, sino que debe ser en el momento o preciso o en el contenido o área en la que realmente se adapte, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos ahí es una ronda de preguntas. Esta la podemos hacer como para motivar, lo podemos hacer para medir el progreso, ¿verdad? De aprendizaje o asimilación del niño, así como también lo podemos utilizar para poder evaluar el proceso de aprendizaje establecido o realizado. También tenemos ahí lo que es, esto también la ronda de preguntas nos va a ayudar lo podemos hacer a través de una técnica y nos va a ayudar a mantener la atención del niño, ¿verdad? Ya que sea partícipe directo, así como también que se mantenga motivado, involucrado, ¿verdad? Y lo lleve también a lo que es la memorización y lo lleve también lo que es al nivel de comprensión, para medir el nivel de comprensión de contenidos o de aprendizajes que el niño haya tenido o adquirido. Podemos adquirir o emplear referencias discursivas, ¿verdad? Donde el profesor puede dar su propio planteamiento. Los alumnos también, ¿verdad? Pueden dar un discurso o dar una disertación plantear las perspectivas sobre lo que es el desarrollo de la temática o cómo lo pudiesen comprender o cómo lo pudieron ver ellos, ¿verdad? O asimilar.
Y la otra tenemos ahí lo que es establecimiento de analogías. Todos sabemos qué es la analogía. Que consiste en la relación de semejanzas distintas, las ideas, los planteamientos, los ejemplos, las aseveraciones van a ser diferentes. También recordemos que la analogía también lo podemos hacer a través de procedimientos, establecer procedimientos lingüísticos mediante los cuales, ¿verdad?, podemos crear palabras, expresiones y expresiones nuevas, donde el niño pueda utilizar de manera más elocuente la expresión de los contenidos estudiados o asimilados, ¿verdad?, en este caso o durante este proceso. Después tenemos ahí lo que es las categorías de la didáctica, que hablamos de la capacitación. La capacitación, ¿verdad?, bien, más que todo viene enmarcada dentro de la enseñanza-aprendizaje, dentro de los procesos de educación, dentro de la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, establecimiento y logro de metas, cuáles son los contenidos, aseveración de contenidos, selección de contenidos o priorización de contenidos, de la forma en que los vamos a organizar o vamos a plantear este proceso, qué tipo de enseñanza o de contenido vamos a brindar, cuál es la forma en que lo vamos a presentar, si lo vamos a dar en un esquema, si lo vamos a dar en una infografía, si lo vamos a dar en una guía, si lo vamos a hacer, lo vamos a plantear en forma de ensayo, de diagramas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tipo de métodos vamos a utilizar? Que los métodos van a variar de acuerdo a la dificultad de la asignatura, al área en la cual nos estemos dirigiendo, y también por qué medios vamos a adquirir estos resultados de aprendizaje. La otra categoría es el entrenamiento, que esto va enmarcado dentro de las actividades de interacción que se realizan entre el profesor y el estudiante. Este es un conjunto de actividades que nosotros hemos planteado durante el proceso de la planificación, ¿verdad?, que conlleve a capacitar al niño y se desarrolla para la acumulación de conocimientos. Son todas aquellas actividades que realiza el profesor junto con el alumno, ¿verdad?, para facilitar ese proceso o transmitir ese proceso de conocimientos, desarrollar habilidades en el niño, ¿verdad?, adquirir un nivel de desarrollo intelectual superior al que tenía, cuál es el tipo de educación, de conocimientos, de asimilación o aseveración que ha adquirido. Y eso se divide en dos procesos, lo que es la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza va enmarcada dentro de lo que es el alumno y el aprendizaje va enmarcada dentro de lo que es el profesor, ¿verdad? También tenemos aquí que estas categorías, que lo que es la enseñanza es un conjunto de actividades que realiza el profesor. ¿Cuál es el propósito que teníamos para realizar estas actividades? El propósito es capacitar al niño o a la niña, proporcionarle las herramientas, la información requerida, despertar alto nivel de conciencia y conllevarlo a que aplique estos tipos de conocimientos para resolver problemas de la vida diaria, problemas del entorno social, familiar, económico, político o cultural. O sea que nosotros debemos de brindarle los conocimientos y como herramientas al niño para que se pueda desenvolver o para que le puedan servir durante el transcurso de toda su vida, no solamente para pasar una asignatura, sino que el conocimiento del niño debe estar enmarcado dentro o dirigido, o el propósito de capacitar al niño debe de ser para que se desenvuelva en el trayecto de su vida, ¿verdad? Que todo conocimiento que haya adquirido en cierto momento o etapa de la vida o en nivel de aprendizaje, el niño lo va a utilizar. Todos sabemos que la suma la vamos a utilizar toda una vida, la resta, leer, ¿verdad? Eso, escribir es algo que el niño tiene que aprender a leer bien, a escribir bien, a utilizar bien, a desarrollar bien las operaciones matemáticas, así como también dar direcciones, ubicación geográfica, la parte histórica, cultural, el nivel de comprensión, de lectura, de asimilación, de identificación. Entonces son cosas que le van a servir no solamente para pasar una asignatura, sino para toda la vida al niño. Entonces esa debe ser el tipo de enseñanza que nosotros debemos de estar brindando, la cual debe estar plasmada con técnicas, métodos y estrategias y información o conocimientos actualizados que ayuden al niño a despertar y a desarrollar esas facultades mentales que requiere para que facilite su proceso de aprendizaje. El aprendizaje en sí es un proceso, son todas las actividades que el niño realiza.
Estas actividades van enmarcadas dentro de la experiencia de despertar cierto nivel de creatividad, la parte emocional del niño, como lo dijimos en la clase anterior. El estado emocional del niño es fundamental en la asociación y adquisición de aprendizajes significativos. Y también tenemos que todos estos aprendizajes, el propósito que el niño adquiere, estos aprendizajes para lograr un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio, diríamos, de personal, un cambio y definición de personalidad. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, despertar en el niño cierto nivel de conciencia social familiar, ¿verdad? Que lo ayude a tener una visión y una misión dentro de su vida, dentro de la profesión, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Entonces, esos aprendizajes van a ir enmarcados dentro de eso, a ver si el niño, como lo dijimos anteriormente y como lo han dicho muchos pedagogos, ahí hablamos que dice que el cambio de actitud del niño es la muestra más evidente del nivel de aprendizaje que haya adquirido. A veces nosotros no nos fijamos en lo que el niño hace, pero lo que el comportamiento de él, la actitud que asume el niño, la forma de hablar que tiene el niño, la forma de relacionar y de tratar a los demás, demuestra cuánto nivel de aprendizaje tiene, ¿no? A veces podemos leer muchos libros, podemos sacar muchos títulos, pero a veces la actitud de nosotros no va relacionada con nuestra forma de hablar, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje más que todo va enmarcado dentro de despertar ese nivel de conciencia, ese cambio de actitud, esa valoración del ambiente, de la vida, ese desarrollo de habilidades y actitudes que debe tener el niño al momento, como evidencia de los niveles de aprendizaje que haya adquirido. Las categorías de la didáctica están enmarcadas dentro de lo que es la educación y el conocimiento. La educación son conocimientos adquiridos. La educación es la gama de conocimientos que nosotros hemos adquirido en el transcurso de nuestra formación profesional y del entorno o vivencia adquirida. Todas las habilidades que nosotros tenemos, las formas de pensar, la forma de actuar, la forma de percibir, de interpretar, la perspectiva o cosmovisión que tengamos del entorno en el cual, o del medio, o de un área en la cual nosotros nos movilizamos, el tipo de moralidad, que la moral va a depender del nivel de aceptación o de la perspectiva que tenga la sociedad. Recordemos que la moral no es algo que está definido dentro de la norma jurídica, sino que es algo que la sociedad lo establece como aceptable y no aceptable. Moral es lo aceptable, inmoral es lo no aceptable. Y una cultura general, que es lo que nosotros debemos tener conocimiento sobre las diferentes culturas, sobre los diferentes idiomas, sobre las diferentes creencias, sistemas de creencia, costumbres, ideologías, normas, valores, qué hábitos, qué normas que van enmarcadas dentro de ese proceso de conocimientos que nosotros adquirimos y que forman parte de la cultura, de conocimiento de cultura general. La educación es una formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales como pensar, razonar, describir, comparar, establecer, explicar. Diríamos, capacidades mentales que nosotros tenemos. La parte moral, la parte afectiva, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver, el afecto que nosotros le tengamos, la admiración, el respeto que tengamos hacia las demás personas, hacia el ambiente, va a estar determinado por el tipo de educación que nosotros hayamos recibido. La forma en que tratemos a las personas, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes, el trato que le demos a las personas, a los animales, a las plantas, al medio ambiente en sí, va a depender del tipo de educación que nosotros tengamos, sobre el nivel de valoración que tengamos del entorno en el cual nosotros nos movilizamos o del tipo de personas con las que nosotros nos relacionamos. Los conocimientos son toda la información que nosotros tenemos. Esa información nos puede transformar en mejores personas, en personas con perspectiva, con visión, con criterio, con actitud, diríamos, de liderazgo, con actitud de buenos profesionales o de personas que conlleven a la transformación de otros entornos en los cuales nos ven involucrados, como lo somos los profesores. Nosotros estamos obligados por condición y por visión a ser agentes de cambio dentro de la sociedad, a generar ideas, cambios de actitud en los estudiantes, en los niños, a recibir y a dar un buen trato hacia
hacia los estudiantes, así como también somos las personas que históricamente nos han considerado como que somos la eminencia de la sabiduría o que somos las personas que tienen un dominio pleno de la teoría o de los contenidos, diríamos, o de la información. Entonces la sociedad así ha percibido históricamente al profesor, ¿verdad? Como que el docente es la persona que más conocimientos tiene, la persona que sabe resolver todo tipo de problemas, la persona que tiene un nivel, diríamos, más elevado de normas de trato de personas. Sabemos practicar los valores, los buenos hábitos, las normas de cortesía o las reglas de oro, como le llaman, ¿verdad? Tenemos conocimientos sobre las relaciones humanas. Entonces la persona ve al profesor como que es la fuente del conocimiento, diríamos en este caso, para redondar. Partiendo de la educación también tenemos que estar enmarcada dentro del desarrollo de habilidades y actividades cognitivas. Las habilidades todos sabemos que dominan la forma de aplicar el conocimiento. Una habilidad es la capacidad que tiene el individuo de aplicar el conocimiento